El día de hoy vamos a avanzar en esta serie que si por alguna razón tú estás con nosotros por primera ocasión y no has participado de los mensajes anteriores, siempre nos gusta hacer una actualización o hacer un repaso de lo que anteriormente hemos estado aprendiendo como iglesia. Y si lo recuerdas, hace unos domingos atrás iniciamos una nueva serie de mensajes, la cual le hemos llamado Sotero. Y esta serie tiene que ver específicamente de la doctrina de la salvación. Que si tú lo recuerdas, aprendimos que es la parte de la teología que se llama soteriología, la cual estudia cómo somos salvos, de qué somos salvos, para qué somos salvos y principalmente gracias a quién somos salvos. Así es que si por alguna razón tú te has perdido los primeros 2 mensajes de la serie, yo te animo a que por favor los puedas ver en redes o en la página de YouTube de la iglesia, porque vas a seguir todo el pensamiento, el orden y el hilo conductor que hemos traído en esta serie, la cual ha sido de tanta bendición para nosotros. Para mencionar un ejemplo, el domingo anterior, que fue un servicio glorioso, 7 personas recibieron al Señor como Salvador personal. Ese merece un fuerte aplauso para el Señor. Esto es para ti, Señor. Gracias, Señor. Y oramos a Dios que si al final de este servicio hay una persona que entienda y comprenda lo que es el Evangelio, esa persona también pueda formar parte de los que somos salvados por la gracia de Dios. En este mensaje que vamos a compartir, es el mensaje número 3, te recapitulo. En el primer mensaje aprendimos cómo somos salvos. En el segundo mensaje aprendimos gracias a quién somos salvos, y ahora vamos a ver una tercera faceta de la salvación. Pero antes de que entremos de lleno, a mí me encanta hacer preguntas retóricas porque nos ayudan a entrar de lleno al tema que vamos a aprender el día de hoy. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te has puesto a pensar cuál fue la misión principal por la que Jesús vino a la tierra? Tal vez tú nunca has pensado en eso y esta es la primera vez que lo harás, y te felicito porque lo hagas. Porque esa es una de las preguntas más importantes que toda persona debe de hacerse. ¿Por qué vino Jesús aquí a la tierra? ¿Por qué vino Jesús a lo que conocemos como el planeta Tierra, a la humanidad, a predicar el Evangelio? ¿Por qué lo hizo? Bueno, escúchame con atención, por favor. Dependiendo la respuesta que tú le des a esa pregunta, va a depender qué estilo de vida tienes, qué convicciones espirituales tienes, cómo vas a formar tu familia, con qué conducta, con qué código de fe vas a formar a tus hijos y aún tú mismo. Muchas cosas se desprenden de la respuesta que le des a esa pregunta. Y voy a ir un poco más allá para que vayamos entrando en materia. Hay personas que se han hecho esta misma pregunta, pero han respondido de manera equivocada a esa pregunta. Te pongo los siguientes ejemplos. Para muchas personas, cuando hablamos de por qué Jesús vino al planeta Tierra a predicarle a la humanidad, ellos responden de que Jesús vino porque Él era un gran maestro. Jesús es el gran pensador, es el humanista más grande que ha existido y es la mente más iluminada que la tierra ha conocido, igual que Mahoma, igual que Confucio, igual que Mao Zedong, igual que cualquier otro filósofo. Y de hecho, estas personas humanistas ven a Jesús no como un salvador, sino como un filósofo, como un gran pensador, como una mente prodigiosa, como un hombre ilustre. ¿Tú sabes cuál es el problema de eso? Ven a Jesús de manera humanista, pero no lo ven de manera divina. Y no se te olvide, Jesús tenía la combinación perfecta de la humanidad, pero también la combinación perfecta de la divinidad. Lo segundo, hay otro grupo de personas que no solamente dicen que Jesús fue un gran filósofo, sino que hay otro grupo de personas que dice Jesús vino a la tierra a fundar la religión más grande del mundo. Y muchos ven a Jesús nada más como el fundador de una religión. Por cierto, no sé si lo sepas, la religión más grande del mundo efectivamente es el cristianismo. De hecho, encuestas afirman que el 31.2% de la población mundial profesan la fe cristiana. El hecho de profesar la fe cristiana no significa ser salvo, lo aclaro. El hecho de decir soy cristiano no significa que realmente sea salvo. Son dos cosas muy distintas. Es interesante porque si nosotros limitamos a Jesús
como nada más el fundador del cristianismo, como pudiera ser el judaísmo, como pudiera ser el shintoísmo o el confucianismo o cualquier otra religión del mundo, entonces estaríamos viendo a Jesús nada más como un ser que vino a darle una respuesta existencial al ser humano. Y como lo aprendimos hace unos domingos atrás, religión viene del latín religare, que es el ser humano tratando de acercarse a Dios. El evangelio, por el contrario, es Dios acercándose al ser humano. No confundas religión con evangelio, son dos cosas distintas. Pero hay un tercer grupo de personas que dice: Jesús fue un filósofo, Jesús fue el fundador del cristianismo, pero Jesús vino a obrar milagros y sanidades. Y lamentablemente muchos cristianos caen en esta tercera categoría. Ven a Jesús nada más como hacedor de milagros. Y ese es uno de los inconvenientes más fuertes que existen para estos movimientos. No voy a mencionar denominaciones, tú sabes a qué me voy a referir, que únicamente dicen campaña evangelística de milagros, campaña evangelística de esto, campaña evangelística de sanidades. Pero el mensaje de Jesús no fue un mensaje de sanidad. El mensaje de Jesús no fue un mensaje para obrar milagros. Te recuerdo que los milagros, las señales y los prodigios que el Nuevo Testamento y específicamente los evangelios señalan de Jesús no eran el mensaje principal de Jesús, sino que eran complemento al mensaje del evangelio que él predicaba. Los milagros eran señales que corroboraban, verificaban de que el que estaba hablando realmente tenía el respaldo del Padre y era enviado por el Padre. Por lo tanto, no sustituyas el mensaje del evangelio con las señales del evangelio. Son cosas distintas. Y me llama mucho la atención porque Jesús dijo en Mateo 16:26, ¿de qué sirve que la persona gane todo el mundo si al final va a perder su alma? Jesús dijo, ¿cómo el hombre va a salvar su alma? Y es una pregunta que hasta el día de ahora sigue estando en pendiente para muchas personas. Finalmente, y creo que esto te va a llamar la atención, si tú provienes de un país latinoamericano como la mayoría de nosotros. ¿Cuánto provenimos de países latinoamericanos? Porque pareciera que con los ojos verdes que ahora tiene ya. Se te olvidó, ¿eh? Se te olvidó. Cuando preguntan por allá la Sierra de México, ¿dónde ser ese lugar? ¿Dónde serlo? No, que no se te olvide de dónde venimos. Y siempre dale las gracias a Dios de donde Él te tiene, iglesia. Nunca lo olvides. Pero hablando de ese contexto latinoamericano, tú sabes esto. En la década de los 60, cuando estaba el movimiento socialista, cuando la Unión Soviética estaba en su mayor apogeo, cuando la muralla de Berlín, que estaba dividiendo Alemania Occidental y Oriental, estaba en su mayor apogeo, cuando todo esto se estaba gestionando en Latinoamérica, aunque no lo creas, hubo un teólogo peruano, Gustavo Gutiérrez, que acaba de fallecer hace unas semanas atrás, que él dijo que Jesús era el mejor modelo guerrillero y revolucionario que tenemos. ¡Increíble! Pareciera sacado de una historieta, pero no. De hecho, a ese movimiento que es socialista, comunista y que ahora se le llama de izquierda, y no voy a entrar en detalles para que no pienses que por ahí se va la cosa, pero a este movimiento se le conoció como la teología de la liberación, en donde el gran ejemplo que tenemos para rebelarnos contra el gobierno, para rebelarnos contra el sistema, para rebelarnos contra la oligarquía es Jesucristo. Y hay que tomar los fusiles, y hay que hacer una revuelta, y hay que ir a las trincheras y pelear contra el gobierno. Te digo algo, nosotros perdimos a nuestro hermano mayor por ideologías de este tipo. Se derramó sangre. Madres perdieron a sus hijos que ni siquiera habían llegado a los 16 años. Los fusiles eran más grandes que los niños, ni los cargaban siquiera. Y te preguntas, ¿en qué quedó todo eso? Te preguntas, ¿valió la pena todo eso? La sangre de los hijos, la sangre de esposos, la sangre de familias que murieron por una ideología que ni siquiera estaba relacionada al evangelio. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la pregunta sigue estando abierta. ¿Para qué vino Jesús a la tierra entonces? ¿Para qué vino Jesús a predicar el evangelio? ¿Para qué vino Jesús a anunciar las buenas nuevas del Padre? Y si Jesús realmente vino con un propósito,
te hago otra segunda pregunta para que reflexiones. ¿De qué nos rescató el Señor al venir a esta tierra? ¿De qué nos rescató? Porque si tú me dices, Pastor Eric, yo soy cristiano evangélico porque me encanta ir los domingos a las 2 de la tarde al servicio porque me siento bien cómodo, estás mal. Y lo digo con respeto. Si tú crees que el Señor te salvó únicamente para que andes una Biblia debajo del brazo y camines diferentes o te vistas diferentes, estás totalmente equivocado. Hay mucho más que eso. Y lamentablemente muchos pastores, iglesias, personas creyentes le comunican el mensaje de manera errónea a las personas y las personas creen que eso es lo que vino a hacer el Señor al venir a dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Y qué error es eso? Por eso yo te pido que durante todos los mensajes de esta serie tú aprendas, estudia, aprende por favor lo que las Escrituras nos dicen acerca de la salvación y aplícalo a tu vida, comenzando con tomar la decisión de abrir tu corazón a Él. Así es que yo te invito con esta breve introducción a que me acompañes a que descubramos a la luz de las Escrituras, no a lo que yo tengo que decir, porque yo no tengo nada que decir al respecto. Lo que la Biblia nos enseña de cuál es el propósito por el cual Jesús vino a la tierra a anunciar el Evangelio. Acompáñame a estudiar nuestro tercer mensaje de esta serie y este mensaje lo vamos a titular, como lo puedes ver en pantalla, Salvos. ¿Pero de qué? Salvos. ¿Pero de qué? Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque nos has mostrado, Señor, el camino de la salvación, el cual comienza exactamente con la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tomaste la decisión voluntaria de venir a dar tu vida en esa cruz, porque era el único camino para que el ser humano volviera a tener un encuentro personal, directo, sin intermediarios con el Padre. Ahora que tenemos abierta tu palabra, Señor, pedimos que tú nos hables a través de ella. Espíritu Santo, te cedemos este púlpito. Es tuyo. Háblanos al corazón. Utiliza los versículos, ilustraciones, utiliza el contenido de este mensaje para hablarnos a nuestra vida. Y como siempre lo hacemos, al final del servicio, pedir que una persona entienda lo que es el Evangelio. Que una persona entienda que no se trata de una religiosidad. Que una persona entienda que no se trata de un credo, sino de un paso de fe, de una decisión por Cristo que puede marcar la eternidad de esa persona. Espíritu Santo, solamente tú puedes traer convicción de pecado y redarguir al ser humano de pecado. Así es que te pedimos que lo puedas hacer. Y aprovechando este momento de oración, queremos poner en tus manos peticiones de la congregación. Hay muchas que tal vez no sepamos, Señor. Pero particularmente, Señor, queremos orar por nuestra hermana Judith, por los resultados de los exámenes, Señor, por los resultados que se esperan. Tú tienes el control, Señor, de su salud, de su vida. Y ha sido una bendición verla, Señor, por tantos años en tu iglesia, ver a sus hijos crecer en tu iglesia, Señor. Ponemos su salud en tus manos y gracias te damos porque siempre tiene una actitud de servicio, de apoyo para tu iglesia, Señor. De igual manera, Señor, oramos por aquellas personas que se encuentran padeciendo una enfermedad pero no quieren comentarla con nadie. Personas que son muy introvertidas o discretas con sus situaciones personales. Gracias, Señor, porque tú todo lo sabes. Y aunque ellos no lo compartan con nosotros, tú ya lo sabes, Señor. Oramos por esa persona, hombre o mujer. Oramos, Señor, por aquellos que están pidiendo por un milagro en sus documentos migratorios. Oramos, Señor, por aquellos que están pidiendo una provisión económica, por un trabajo, por un vehículo, por un ascenso. Oramos por aquellos que están orando por una situación familiar, porque hubo un problema serio en casa, porque tuvo que salir la esposa o el esposo, porque los hijos, Señor, se está poniendo difícil el ambiente en la casa. Todas estas situaciones que nos pueden robar la paz, las ponemos en tus manos, sabiendo, Señor, que tú vas a tomar control de ellas. Y que tú has dado la confianza para que traigamos nuestras cargas, porque tú las vas a alivianar, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y los que creen en eso digan, amén, Señor, y amén. ¿De qué somos salvos, iglesia?
Vamos a entrar en materia. Por favor, veme acompañando. En la parte de atrás del boletín hay una sección en blanco para que puedas anotar los puntos, o si bien te parece, tómale foto, pero por favor, no tomes fotos que no vas a revisar en la semana. Se te va a llenar el teléfono de fotos y no viste nada en la semana. Así que si le vas a tomar fotos es porque lo vas a estudiar con tu esposa, con tu familia o con tu grupo de Oasis en la semana. ¿De qué somos salvos al venir Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario, Pastor Eric? Número 1, somos salvos de nuestro pasado. Quiero preguntarte, por favor, no levantes la mano. No, sí levanta la mano. ¿Cuántos tienen pasado aquí? Si me dices que no, no te creo. Todos tenemos pasado. Y quiero decirte algo, no es un pasado agradable. Es un pasado vergonzoso. Es un pasado triste. Es un pasado que nos avergüenza. Hace unos días atrás estuve platicando con una persona cuando tu servidor en este púlpito compartió parte de mi pasado y me dice: pastor, ese mensaje me tocó al corazón. Y yo le digo: ¿qué parte le tocó al corazón? La donde usted dijo que había tenido tantas novias. Y yo le dije: no puedo creer que esa parte le tocó el corazón. Y me dice: sí, pastor, porque yo era igual. Bueno, entonces cuénteme su parte para que estemos a mano, le digo. Yo confío que no solamente esa parte se te haya quedado en el corazón. Y por cierto, quiero aclararlo, mi esposa ya sabía todo eso, nada más para que lo sepas. Nada más para que aclaro. Todos tenemos un pasado. ¿Y sabes algo? La Biblia no ignora ese pasado. De hecho, Dios no ignora el pasado que nosotros tenemos. Y cuando el apóstol San Pablo le está escribiendo a los creyentes de Corinto, que eran una iglesia complicada, nada que ver con Shadow Mountain, gloria a Dios. Esta iglesia era una iglesia complicada. El apóstol San Pablo le escribe a estos creyentes y me llama mucho la atención porque a través de esta descripción, yo creo que tú y yo vamos a decir: en ese grupo estaba yo también, Pastor Eric. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, a los creyentes de Corinto, él les dice lo siguiente: ¿no saben ustedes que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No se equivoquen, les dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Pero esta parte es la que a mí me encanta. Esta sección es la que yo digo: gloria a Dios, versículo 11. Y esto erais tiempo pasado. Ya no lo somos. Sí, de ahí vengo. Sí, tomé malas decisiones en mi vida. Sí, me equivoqué en esas relaciones. Sí, no consulté a Dios antes de tomar ese matrimonio. Sí, no tuve a Dios en cuenta en las decisiones de mi vida. Pero eso era antes. Ahora, Pablo dice, versículo 11, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo te pregunto, ¿en cuál de esas categorías entrabas tú? No levantes la mano. En muchas. Y ya que estamos en confianza, en más de alguna, en más de alguna. Porque a lo que Pablo le llama eso que tú has leído en el texto, ahora se le llama libertad para decidir tu género y tantas cosas más que no vamos a entrar en detalle. Pero si nosotros categorizáramos lo que Pablo mencionó en esas 10 descripciones y más, te llamaría la atención porque pudiéramos decir que son 8 categorías las que Pablo habla en este pasaje. La categoría de la fornicación, la categoría de la idolatría, la categoría del adulterio, la categoría de la homosexualidad, la categoría de la delincuencia, la categoría de la avaricia, la categoría del alcoholismo y la categoría de las groserías. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes entraban en todas estas categorías. Ahora yo te pregunto con todo el debido respeto, ¿en cuál de esas categorías entras tú? Te digo algo, Eric Saldaña entra en varias de esas categorías, pero ese era el viejo Eric Saldaña. Lo mismo tú.
Así es que no se trata de darnos aire de pureza, sino de decir: Señor, yo te doy gracias porque cuando viniste en la cruz del Calvario me rescataste de ese antiguo estilo de vida. De ahí nos rescató el Señor. Y quiero ir más allá, si me lo permites. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿qué beneficio te quedó de ese estilo de vida? ¿Qué beneficio tienes? ¿O qué beneficio tuviste? Y esa pregunta que yo te estoy haciendo fue la misma pregunta que el apóstol Pablo le hizo a los creyentes de Roma. Y le dijo el apóstol Pablo: ¿qué fruto tienen ustedes de las cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Y que al final todas conducían a la muerte. Observa esa pregunta tan punzante que Pablo hace. ¿Qué fruto les ha quedado de su anterior estilo de vida? ¿Qué fruto les ha quedado de sus adicciones? ¿Qué fruto les ha quedado de sus malas decisiones? Y yo te pregunto, ¿qué fruto te ha quedado a ti? Porque seamos honestos. Para muchos presentes que están oyendo este mensaje o lo van a ver en televisión, el fruto de su antigua vida fue recuerdos de crisis matrimoniales, recuerdos de familias truncadas, recuerdos de hijos regados, problemas legales, despidos de buenos empleados por mala conducta, por mal desempeño laboral, entre otras cosas. Pérdida de negocios, pérdida de buenas oportunidades, adicciones, pecados ocultos, y ahí pudiéramos seguir y la lista no termina. ¿Qué es lo que te ha quedado de esa vida? ¿Qué es lo que te ha quedado de todas estas situaciones? Y escúchame, por favor, no quiero que te vayas a hundir en una depresión recordando quién tú eras. Mejor quiero recordarte lo que Cristo ha hecho en ti ahora en día. Mejor permíteme recordarte que aquellos que hemos creído en Cristo ya no somos eso. Ya no participamos de eso. Ya no tenemos esa mentalidad, ya no tenemos ese esquema de vida. De ahí hemos salido. Y Pablo dice: hemos sido lavados de nuestros pecados, hemos sido justificados de nuestros pecados y hemos sido santificados para que ahora le sirvamos a Dios. Entonces mi pregunta para ti el día de ahora es: si Dios te rescató de ahí, ¿por qué te vuelves a meter ahí? ¿Por qué? Reflexiona, por favor, reflexiona. Si Dios te rescató de ese antiguo estilo de vida que no te dejó ningún beneficio, ¿para qué vas a volver ahí? Y esa es una de las grandes situaciones que como pastor yo tengo, te la comparto. Hay personas que siempre me preguntan: pastor, ¿y tomar cerveza es mala? Porque una coronita, pastor, una. Y yo sé en consejerías que me han dicho de que los iban a levantar y no se acordaba cómo llegaban a casa. Entonces la pregunta es: si una coronita insignificante te va a hacer volver a tu viejo estilo de vida, ¿para qué juegas con el pecado? No seas ingenuo. Nadie juega con el pecado sin salir ileso. Nadie juega con el pecado y con el fuego sin salir quemado. No seas ingenuo. Vas a salir afectado. Y no te creas esa mentira de que no, yo soy responsable de mis acciones y nadie más las paga. Falso. El pecado tiene una onda expansiva que afecta a tu matrimonio, afecta a tus hijos, afecta a tu trabajo, afecta a tus relaciones personales, afecta a todos los ámbitos de tu vida, hasta finalmente afectar completamente todo tu ser. Me llama mucho la atención porque si tú me preguntas, Pastor Eric, ¿qué dice la Biblia que Dios hace con mi pecado? Porque pues si sacáramos la lista, todos tenemos una lista larga y grande. Me encanta el corazón de Dios. Me encanta porque tal vez a ti te han dicho que Dios es un Dios que está sentado en un trono juzgando y mandando al infierno a las personas. Probablemente no es la perspectiva 100% bíblica al respecto de Él. Mira lo que dice Miqueas que Dios va a hacer con nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú, dice Miqueas, un profeta del Antiguo Testamento? Perdonas la maldad del pueblo, olvidas el pecado del pueblo, no retienes para siempre tu enojo porque te deleitas en la misericordia. Versículo 19, y volverás a tener misericordia de nosotros. Me encanta la palabra volverás porque significa que la tuvo una vez, luego ya no, pero la va a volver a tener. Vas a volver a tener misericordia de nosotros, vas a sepultar nuestras iniquidades. ¿Y qué va a hacer con el pecado? Iglesia, ¿dónde lo va a echar? En el fondo de la mar. Metafóricamente hablando de que nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Entonces, vuelvo una vez más a preguntarte,
Si Dios ya te libró de esa condición de vida pasada, si Dios ya te libró de esa adicción y de esa situación, ¿por qué vas a volver nuevamente ahí? No lo hagas. Te lo pido, no lo hagas. Número 1, ¿de qué nos ha librado el Señor cuando creemos en Él? De nuestra vida pasada. Es pasada, tiempo pasado. Pero hay un segundo aspecto del cual el Señor nos libra cuando creemos en Él. Nos libra del poder del pecado. Y no vamos a entrar en detalles, pero tú y yo sabemos que cuando estábamos en el mundo, ¿quién tenía dominio sobre nosotros? El poder del pecado. No podíamos tener control de nuestras adicciones, o no teníamos control de nuestras emociones, o no teníamos control de esas áreas ocultas. Pero cuando creemos en Cristo, la Biblia dice que el Señor nos da el sello del Espíritu Santo de tal manera que ahora en el corazón del creyente habita el poder del Espíritu Santo. Por eso, si tú me dices a mí que no tienes esa capacidad para sobresalir en esa adicción, situación, lo que tú quieras, y que es más fuerte que tú, entonces lo que tú me estás diciendo en otras palabras es que el poder del Espíritu Santo no es tan fuerte en ti. Y quiero recordarte algo, no lo quiero adelantar mucho porque lo vamos a ver el día de resurrección, pero tú sabes que las Escrituras afirman que Dios Padre resucitó a su Hijo por el poder del Espíritu Santo. Así es que escúchame por favor para que medites en lo que estoy compartiendo. Si Dios resucitó a su Hijo por el poder del Espíritu Santo, ¿cómo no va a tener el poder el Espíritu Santo para darte las herramientas para salir adelante en tu vida personal? Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso es para ti, Señor. Pastor Eric, no entiendo qué es pecado. Mira, escúchame por favor. Voy a abrir mi corazón, aunque no quiero que el tiempo me gane. Tu servidor viene de una congregación hace muchos años en donde todo era pecado. Todo era pecado. Tenías que vestirte de una manera, tenías que usar sombrero, tenías que usar una mochilita, no tenías que hacer esto, no tenías que hacer lo otro. Y yo estaba recién convertido. Y había una hermana de la iglesia que había hecho panes con pollo. Y yo fui a comprarle uno. Y cuando comí el pan con pollo sentí una reprensión y me dio un temor que inmediatamente fui a donde una de las personas más antiguas de la iglesia y le dije, pequé. Y me dijo, ¿qué pasó? Compré este pan con pollo, pero no le pregunté a la hermana si el pollo lo había degollado o si lo mató con la sangre todavía en el pollo. No estoy exagerando. Porque en esa particular congregación se le enseñaba a las personas que si alguien comía un pollo que no le hubiera escurrido la sangre, el pollo se quedaba con la sangre y eso era condenación por pecado. Y me dice la hermana, no se preocupe, yo conozco a la hermana que ella le corta la cabeza a los pollos y hace que le salga toda la sangre del pollo. Ahora al volver a ver atrás digo, Dios mío, cómo la religiosidad hace que las personas malinterpreten lo que es el pecado realmente. Y muchas iglesias están llenas de religiosidad, pero no de santidad. Y no confundas esas dos cosas. Me llama la atención porque si nosotros definiéramos qué es pecado, bueno, la Biblia no tiene una definición textual de lo que es pecado, pero ¿tú sabes qué? La Biblia, cuando recopilamos la información que tiene, sí podemos sacar una definición del pecado. Y pudiéramos decir que pecado, a la luz de los pasajes de las Escrituras, por favor obsérvalo en pantalla, es la transgresión que es deliberada y consciente de las leyes establecidas por Dios para el ser humano. Esa es pecado, eso es pecado. Cuando una persona deliberadamente, por voluntad propia, transgrede lo que Dios ha dicho que no se debe de hacer. ¿Por qué lo que Eva cometió en el jardín del Edén es pecado? Porque Dios dijo, no coman de ese fruto. Y luego llegó la serpiente y tú lo puedes leer en Génesis capítulo 3 para no tomar más tiempo. ¿Qué es pecado, Pastor Eric? Toda transgresión, toda desobediencia de lo que Dios dice que no se debe de hacer y tú lo haces. Pero ¿dónde viene el mecanismo de Satanás de mentira? No es tan malo. Él es exagerado. Te va a encantar. Él es aburrido. Yo soy cool. Él está pasado de moda. Yo estoy en la onda. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Te vas a sentir muy bien. Vas a sentir que todo lo puedes, que todo lo sabes. Vas a sentir un placer que nunca has sentido antes. Y tiene razón.
Lo que no te dice es que esa es la probadita nada más. Pero cuando el pecado entra al ser humano, se vuelve ajenjo, lo más amargo que alguien puede probar jamás. Y es interesante porque la Biblia hace una distinción entre lo que es pecado y lo que es una actitud o un patrón de conducta de pecado. Y me encanta que entiendas esto, por favor, escúchame. Porque la Biblia distingue de lo que es el pecado que se puede cometer, porque todos lo cometemos, oyendo, viendo, pensando, pero de lo que es un patrón de conducta o estilo de vida del pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, obsérvalo y subráyalo en tu vida. Dilo fuerte, iglesia. No practica. Ahí está la clave. Ahí está la clave en tu Biblia, por favor, subráyalo. Ahí está la clave del pasaje y ahí está la clave del éxito de una vida cristiana. ¿Cómo sé que yo realmente tengo la gracia de Dios? Porque no practico el pecado. El pecado no es un estilo de vida. El pecado no es una opción. Y aquellas personas que por alguna razón cometieron un pecado como lo hizo David, pero se arrepintió genuinamente, pero buscó la confesión, pero buscó la restauración, eso es distinto. Porque fue algo que pudo haber sucedido de manera ocasional. No es justificable, pero sucedió. Pero no lo volvemos a ver caer en esa situación. Y aquí Juan dice, el que practica el pecado no ha conocido de Dios. Entonces, si tú me dices a mí, y esto es una cosa fundamental en la consejería matrimonial, esta infidelidad fue circunstancial por la compañera, porque me peleé por esto, por lo demás, pero no es consecutiva, o esto ya es un estilo de vida. Y cuando la respuesta es, no, pastor, le he perdonado como 10, eso cambia todo. Porque ahí estamos con un patrón de pecado de conducta que la persona tiene que romper. Y eso cambia completamente el contexto de lo que es el pecado. Por cierto, escúchame, me dirijo a los hombres con esto que voy a decir con profundo respeto. Te digo algo para no desviarme del tema. Las amantes no cuidan enfermos. Las mujeres amantes no cuidan enfermos. Y te recuerdo que los hombres a los 60 ya comenzamos a bajar el vuelo. Llegamos a los 70, pero así. Y a los 80 de milagro. Y las mujeres a los 90 todavía andan en el mall como que nada. Y llegan a los 100 y lúcidas de mente y todo lo que tú quieras. Dios tiene un sentido del humor porque al hombre le dio fuerza y a la mujer le dio longevidad. ¿Qué tal? No es lo mismo el pecado que la práctica del pecado. Son dos cosas distintas. ¿Y de qué nos ha librado el Señor cuando murió en la cruz del Calvario? Del poder del pecado. Dicho de otra manera, el pecado ya no tiene poder sobre ti. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. ¿Significa eso, Pastor Eri, de que ya no voy a ser tentado? Claro que vas a ser tentado. Jesús fue tentado en todo momento. Pero lo que significa es que ya el poder del pecado no tiene dominio sobre ti. No tiene dominio sobre tus pensamientos, no tiene dominio sobre tus acciones, no tiene dominio sobre tus decisiones. Y para comenzar, haz cambios en tu vida. ¿Quieres que Dios restaure y transforme tu vida? Cambia de número telefónico. Cambia de ruta de trabajo, cambia de amistades, toma decisiones en serio y formalmente y verás cómo el Señor comienza a bendecir tu vida y todas las decisiones que tú tomes. Porque sabes algo, si tú me dices, no, Pastor Eric, yo sé manejar esto. Yo sé manejar esto, soy muy discreto, etcétera, lo que tú quieras. Bueno, te recuerdo algo. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Te va a alcanzar. La vas a poder hacer un par de semanas, la vas a poder hacer un par de meses, pero no eres más listo que Dios, no eres más sabio que Dios. Y te recuerdo, todo lo que se hace en privado, tarde o temprano saldrá a luz pública. Dios lo ha dicho y Él no se equivoca. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Me llama la atención este pasaje porque es fundamental. El Padre nos libró del dominio de la oscuridad y ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Y qué más, iglesia? Dilo fuerte. Perdón de pecados. Ya no tenemos nada que ver con el poder del pecado. Y me parece muy interesante lo siguiente, porque cuando vengan esos pensamientos, cuando vengan esas tentaciones, porque me discutí con mi esposa, porque me peleé con mi esposo, porque las cosas están mal y tiene un detonante o viene un momento de crisis en donde quiero hacer lo que antes hacía, etcétera, etcétera. Espíritu Santo, toma control de mi mente en este momento.
Espíritu Santo, toma control de mis pensamientos. Quiero hacer esto, pero Espíritu Santo, dame la fortaleza, dame la salida. Y te garantizo que el Señor te va a dar la salida. Te lo garantizo. ¿De veras, Pastor Eric, te acuerdas de David? Cuando pecó, David mandó a llamar a Betsabé para su habitación, para que tuvieran intimidad después de que la vio bañándose. Y cuando llamó a su siervo, le dijo, veme a llamar a aquella mujer. Y ahí Dios le dio la puerta exacta a David cuando le dice el siervo, oye David, ¿que no es acaso la esposa de Urías Eteo el que está en el ejército tuyo? Ahí estaba la salida. Ahí estaba. ¿Y qué fue la respuesta de David? Obedece, yo soy el rey, haz lo que te mando a hacer. Y cuando llega Betsabé, otra vez sucede. Pero mi señor, yo soy casada. Usted es el rey y tiene varias esposas que no le alcanza. ¿Y qué fue lo que hizo David? Yo soy el rey y se impuso. Termina de leer la historia porque es una historia maravillosa. Y por cierto, si el inglés no es ningún problema para ti, te recomiendo que escuches el mensaje del Dr. Jeremiah, nuestro pastor general, el día de hoy. Tremendo mensaje hablando de la caída de David. Yo te pregunto lo siguiente. ¿Te encuentras tú teniendo una vida ahorita, en este momento, de acuerdo al plan de Dios? Piensa en eso. Porque Dios te ha dado toda la capacidad y todas las herramientas para que salgas adelante. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no vas a salir adelante, te lo puedo garantizar. Número 1, somos salvos de nuestro pasado, somos salvos del poder del pecado, somos salvos en tercer aspecto de la ira de Dios. Pastor Eric, pero esto es incongruente porque Dios es amor. Claro. Pero falta otra frase de la expresión. No solamente Dios es amor, sino como dice Hebreos 12:29, porque también es fuego, ¿qué dice? Consumidor. No olvides esa parte del carácter de Dios. No te limites a decir que Dios es amor y Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y esa parte es fundamental que la entendamos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y la injusticia de los hombres que intentan detener la verdad de Dios a través de la injusticia. Quiero explicarte esto para que lo puedas entender de mejor manera, porque esto es un concepto bíblico y teológico fundamental para los cristianos. ¿Qué es la ira de Dios, Pastor Eric? Porque ¿cómo mezclo el amor con la ira? Pareciera que son sinónimos o que están combinados, o antónimos en este caso que no están combinados. ¿Se pueden combinar? Es interesante. Escúchame esto, por favor. Si pudiéramos definir de una forma textual lo que es la ira de Dios, diríamos que es la manifestación plena de la repulsión o el rechazo que Dios tiene contra el mal. Entonces yo quiero recordarte algo primero. La Biblia dice que Dios es santo, 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 3 veces santo. Es decir, el primer nivel de santidad, imagínate, Él es el segundo y el tercero y todavía más. La Biblia dice que hay seres angelicales tan perfectos que cuando adoran a Dios se inclinan ante Él y con sus alas tapan sus ojos porque es demasiada la santidad que Dios tiene. Entonces, la ira de Dios es esa manifestación que Él muestra cuando su santidad es agredida o es atacada. Y es interesante porque tanto la santidad de Dios y la ira de Dios son 2 atributos del carácter de Dios. Y es interesante porque a través de los años ha habido pastores o personas que han querido refutar esto que te estoy diciendo. Y quiero que lo entiendas. Voy a ponerte un ejemplo, por favor. Hace unos años había un pastor que tu servidor oía, veía, porque estaba como auge creciendo. Te estoy hablando hace unos 12, 13, quizás 14 años atrás. Su nombre es Rob Bell. Increíble porque Christianity Today, una de las mejores revistas cristianas, le dijo en una de sus publicaciones que este era el próximo Billy Graham que la humanidad iba a tener. Era impresionante el apego que este hombre tenía, la congregación que formó una de las más grandes de este país. Pero interesante, en lugar de predicar el evangelio, este señor comenzó a hacerse gurú de estrellas de cine,
gurú de celebridades y guías espirituales, y en lugar de predicarles el evangelio, hizo todo lo contrario. Escribió un libro, por cierto. El libro se llama The Love Wins, el amor gana. No necesitas leerlo, solo lo menciono como referencia. Y este libro hizo un cisma en el mundo evangélico, porque él decía lo siguiente: ¿crees tú que Gandhi está en el infierno? Así comenzaba su libro él. Si es así, ¿quién lo vio y quién te lo dijo? Porque él afirmaba que Dios es tan bueno que no iba a mandar a nadie al infierno, que no iba a mandar a nadie al juicio eterno, sino que esas eran ilustraciones y metáforas que la Biblia presentaba, pero que en realidad no estaban de acuerdo al carácter de Dios. ¿En serio? Es interesante porque Oprah Winfrey lo invitó a uno de sus programas, y tú lo puedes buscar si te interesa, y en esa entrevista donde sale con su esposa, él dice algo que fue el punto de quiebre, y a partir de ahí comenzó a venirse para abajo. Él le dijo a Oprah: la iglesia cristiana se va a convertir en más irrelevante si sigue citando libros o cartas de hace 2000 años atrás como su mejor defensa, diciendo de que la iglesia de Cristo era irrelevante. ¿Te imaginas? Si tú te preguntas, ¿dónde está ahora el Señor que te menciono? Lo puedes encontrar en teatros de Los Ángeles, dando show de comedia, tristemente. Y es algo importante que yo quería que tú lo vieras para que comprendas que el amor de Dios va combinado con la ira justa de Dios. Pastor Eric, termino de no entender cómo Dios es bueno y cómo Dios es justo a la misma vez, y la ira de Dios. A través de la ilustración siguiente lo vas a comprender. En cierta ocasión, un hombre fue arrestado por robar un banco, y esto es una historia verídica. Y al momento de su arresto, él manifestó que lo hizo para pagar una operación muy costosa de su hija. Si no la pagaba, su hija moría. En el juicio, este hombre incluso le pidió al juez y le prometió devolver todo el dinero que había robado porque no lo había usado todavía. El juez escuchó lo que él hizo, el juez vio la acción que él hizo y la actitud que él tuvo de devolver todo el dinero robado. Mi pregunta es para ti: ¿tú crees que el juez debía de perdonarlo y agradecerle por ser un buen ciudadano y por su gesto cívico? ¿O decirle gracias por devolver el dinero, gracias por pedir disculpas por lo que hizo, pero como juez tengo que castigarlo por la acción que usted hizo? ¿Entiendes la diferencia? De la misma manera Dios actúa. Cuando un pecador le puede decir al Señor: Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por haberte ofendido a través de una vida de pecado, perdóname por haber vivido sin ti, perdóname por haberme alejado de ti. Dios dice: en mi amor yo te perdono, pero en mi justicia tú debes pagar por las consecuencias de lo que tú hiciste. Y hay muchas personas que cuando vienen a consejería, me encanta porque son tan ingenuos que me dicen, pero con solo perdonarme esta situación ya se resuelve todo. No, hay consecuencias. Las consecuencias las pagas. Las consecuencias las tienes que experimentar. Y no confundas el perdón con el no pagar las consecuencias. Pásate un rojo después del servicio y me cuentas qué tal te va. Y le dices al policía todo lo que te explico, a ver si te la perdona. Lo dudo mucho. Vas a tener que pagar el ticket, vas a tener que ir a la escuela de manejo, vas a tener que pagar todas las consecuencias por lo que fueron tus acciones. De la misma manera, el carácter amoroso de Dios está combinado al carácter justo y santo de Dios. Y cualquier persona que infringe eso tiene que pagar las consecuencias. Y si tú me dices: pastor, pero Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno, como decía el pastor Bell. Bueno, remitámonos a las Escrituras para ver qué dice la Biblia al respecto. No lo que yo pienso, lo que yo digo. No, lo que la Biblia dice. Cuando Jesús está platicando con el gran hombre Nicodemo, Juan capítulo 3, llegan a una parte de la conversación, versículo 18, y Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, el que cree en el Evangelio, el que cree en mí, no es condenado. Pero el que no cree, observa el tiempo del verbo, ya ha sido condenado,
¿Por qué, Nicodemo? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Observa el verbo. El Señor dice, todo aquel que no cree, no es que será tiempo futuro. No. Ya es condenado porque ha decidido no creer. Y si tú me dices, Pastor Eric, ¿y cuál es esa condenación? ¿Cuál es esa condenación? Ahí adelantito lo vas a encontrar, versículo 19. Y esta es la de condenación, querido Nicodemo y queridos amigos y amigas que escuchan este mensaje años después. Esta es la condenación, que la luz llamada Jesús vino al mundo, pero que los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la base del juicio final entonces? Las decisiones del ser humano. Amaron, el hombre amó, es su voluntad, es su decisión. Dios te presenta el evangelio, Dios te presenta un mensaje como hoy, Dios te presenta una circunstancia como hoy, Dios te presenta una enfermedad, Dios te presenta un problema familiar, Dios te presenta una circunstancia, porque a través de eso quiere darte la oportunidad para que lo recibas, pero no te va a obligar a que lo hagas. Pero cuando venga el día del juicio, no podrás decirle, no supe, nadie me dijo, no escuché, no me enteré. Porque dice, como vamos a ver más adelante, los libros van a abrirse y todo lo que los hombres hicieron va a aparecer escrito ahí. Permíteme finalizar este punto con lo que Pablo le escribía a los creyentes de Colosas. Pablo le dice en Colosenses 3, 5 a 8, hagan morir en ustedes todo lo que es terrenal, toda la fornicación, toda la impureza, todas las pasiones desordenadas, todos los malos deseos, toda la avaricia, todo lo que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y nuevamente, subraya los tiempos de los verbos. Subraya los tiempos de los verbos, versículo 7, en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora, versículo 8, dejen también la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. Dios espera que a pesar de que el pecado ya no tenga poder sobre nosotros y a pesar de que nosotros seamos libres de la ira de Dios, no volvamos a caer en ese estilo de vida. Ok, Pastor Eric, ya entendí que Dios me libra de mi estilo de vida pasado. Dios me libra de esa condenación. Dios me olvida de la ira. Pero ahora, ¿de qué más me puede librar Dios cuando yo abro mi corazón para Jesús? Del enemigo espiritual que tenemos, de Satanás. Ay, pastor, esa es una historieta, es un invento. ¿De veras? ¿Tú sabes cuál es el logro más grande que Satanás ha tenido en toda la historia de la humanidad? Hacerle creer a las personas que Él no existe. Eso es lo más exitoso que Él ha podido hacer. Porque si no existe el mal, entonces deduzco que tampoco existe el bien. Y si no existe Satanás, entonces deduzco que tampoco existe Dios. Así es que vivamos como querramos, porque mañana morimos y ahí termina todo. No. La Biblia dice que hay otra parte de la historia que tal vez tú no has leído y me va a encantar que la descubras más adelante. Dice el apóstol o el escritor, mejor dicho, de la epístola a los Hebreos: por tanto, ya que nosotros participamos de carne y de hueso, Él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo. Y observa lo que dice el escritor a los Hebreos: para anular, es decir, para vencer mediante la muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, y subráyalo en tu Biblia, al diablo. Y me encanta que lo mencione específicamente. Pero observa lo que hizo después en el versículo 15. Cuando Jesús derrotó al diablo, dice el escritor a los Hebreos, liberó a todos los que por temor estábamos muertos y condenados a esclavitud, a servidumbre. Entonces, ¿por qué celebramos resurrección en la iglesia? Porque Cristo nos libertó, amada iglesia. Porque el Señor nos dio libertad en Cristo. Gloria sea dada al Señor. Resurrección tiene un poderoso significado. Porque la liberación de nuestra vida no se dio cuando Cristo nació en el pesebre, te lo aclaro. Nuestra liberación espiritual se dio cuando Cristo murió en la cruz y resucitó el tercer día, con poder, con gloria, con majestad. Gloria sean dadas a ti, Señor. ¿Tú sabes a qué vino Satanás? Jesús lo dijo claramente, que no se te olvide, querido amigo o amiga. Jesús dijo, Satanás vino a matar, a robar
y a destruir. Satanás no vino a hacer nada nuevo, Satanás no vino a hacer nada que te beneficie a ti. Él te hace creer que lo que Él decide o lo que Él te presenta o lo que Él te pone es mejor. Está errado. Todo lo que Satanás hace es falso. Todo lo que Satanás hace es mentira. Todo lo que Satanás hace no es cierto. Te presenta un mundo fabuloso, pero es hueco y al final trae condenación y muerte. Y escúchame esto. Satanás nunca jamás será más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Satanás nunca jamás será más poderoso que nuestro Padre Dios. Nunca. Nunca, iglesia. Y lo digo con total autoridad. ¿Tú sabes lo que pasó hace un tiempo atrás, hace algunos años? Cuando estábamos predicando acerca del poder del Señor sobre Satanás. Eran unas series bien fuertes y tu servidor sentía el ataque del enemigo. En un domingo sentía la presencia de Dios y me fui a la oficina a orar solo. Alguien había llegado a mi oficina y me había metido una tarjeta tipo satánica debajo de la puerta. Nunca supe quién fue. Pero cuando tomé aquella tarjeta, ¿sabes lo que dije? Tú estás vencido, Satanás. Cristo te venció en la cruz del Calvario. Cristo te venció en la cruz del Calvario. Somos salvos de nuestro pasado, somos salvos del poder del pecado, somos salvos de la ira de Dios, somos salvos de Satanás cuando creemos en Jesús. Y por último, antes de despedirnos, somos salvos del juicio que vendrá sobre esta tierra. Ay, pastor, todo iba bien hasta que me recordó que va a haber un juicio. Sí. Mira, escúchame, ¿cuántos somos casados acá? La mayoría, ¿verdad? Ok. ¿Voluntariamente o involuntariamente? Ok. ¿Qué sientes, si puedes pasar, Fernando, al piano? ¿Qué sientes cuando tu esposa te dice, hay que hablar? Sientes el juicio de Dios. Comienzas a clamar. Cuando tu esposa te dice, hay que platicar, hay que dormir temprano a los niños. Y tú queriendo que se acuesten a medianoche, ¿no? Bueno, cuando tu esposa te dice hay que hablar, es porque hay que hablar. Y porque va a venir algo importante. Algo similar, pero multiplicado al infinito, es el juicio que vendrá sobre esta tierra. Tú y yo podemos pasar desapercibido todo lo que te he dicho, pero no olvides que va a venir un juicio sobre esta tierra. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10. Ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Dios hizo que Él resucite para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores. Dilo fuerte, iglesia, que se escuche. ¿Cuándo? En el día del juicio. Habrá un juicio sobre esta tierra. No son fábulas. No son inventos. Escúchame tú que todavía no conoces de Cristo Jesús y crees que estas son fábulas. Jesús dijo, ni una coma, ni una letra, ni una palabra de este libro va a quedar sin cumplirse hasta que todo sea cumplido. Y luego dijo, pasarán los cielos, pasará la tierra, pasarán los mares, pero mi palabra se va a cumplir hasta el final de lo que les he dicho. Eso lo dijo el Señor. Aleluya. No, pastor, esas son fábulas. Ajá. Se van a levantar nación contra nación. ¿Qué es lo que está pasando en Rusia ahorita? ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? Habrán señales, habrán terremotos. No hay terremotos. ¿Y qué es lo que pasó ahorita hace unos días allá en Indonesia, por allá? 7.7. No, pastor, es que eso es coincidencia. Es la madre tierra. ¿Cuál madre tierra? ¿Desde cuándo la madre tierra decide? Son cumplimientos que se están dando. Y te digo algo, si tú dices ya se van a acabar, Jesús dijo, apenas son dolores de vientre, apenas comienza esto. Tal vez tú crees que esto es fábula, tal vez tú crees que estos son cuentos de personas incultas, tal vez tú crees que esto es para personas menos inteligentes que tú. Te equivocas, porque la Biblia dice que habrá un día en donde el Padre va a juzgar a la humanidad.
Va a juzgar a Satanás y va a juzgar al anticristo. Pero tú sabes a quién más va a juzgar según las escrituras. No te lo digo yo, pero quiero que tú lo leas. Apocalipsis es el libro que le da temor a los que no son cristianos leerlo, porque a los que somos cristianos nos encanta leer Apocalipsis. Nos fascina leer Apocalipsis, porque nos confirma que estamos del lado del victorioso, porque nos recuerda que estamos del lado del que venció en la cruz del Calvario. Pero ¿qué dice el final de este libro? Apocalipsis 20:11. Y vi un trono blanco, dice Juan, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró un lugar para ellos. Versículo 12, anótalo. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, ricos y pobres, cultos e incultos. A todos los vi delante de Dios. Y observa lo que se abrió, porque Dios es un Dios justo y su juicio no está basado en la arbitrariedad de lo que Él dice, sino de lo que el ser humano hizo por sí mismo. Dice el pasaje, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros, Pastor Eric? Los de la membresía de Shadow Mountain en español. No, hombre. Otros libros todavía más importantes. Otros libros fue abierto, dice Juan. Y observa cómo se llama ese libro. Es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Y fueron juzgados todos. No por lo que Dios decía de ellos. No por lo que Dios pensaba de ellos. No por lo que a un ángel se le ocurrió decir de ellos. Sino por lo que estaba escrito en esos libros. Que era según las obras de ellos. Paramos ahí. ¿Entiendes cuando te digo que Dios es justo? Porque el juicio no se va a basar en que Dios diga, yo digo eres condenado. Dios va a decir, abran los libros de las obras primero. Y va a aparecer todo lo que tú hiciste. Todo lo que tú hiciste en privado, ahí va a salir. Todo lo que tú creíste que nadie te vio, ahí va a salir, te lo garantizo. Todo lo que hiciste pública y privadamente va a salir ahí. Y si tú me dices, pastor, pues usted no me conoce, yo soy un buen abogado. Te recomiendo que escuches la canción de Cuando llegues a la puerta grande. Por cierto, Rafael, el cantante español, la sacó, es una hermosísima canción. Cuando llegues a la puerta grande, la cantó un hermano en Cristo de Puerto Rico, Manuel Román. Dice la letra de la canción, cuando llegues a la puerta grande, no te hará falta decir que en la tierra fuiste justo, que en la tierra fuiste grande, porque ahí nadie podrá hablar. Ahí no habrá nadie que pueda justificarse, porque solamente se van a abrir los libros y se va a llamar a recuerdo todo lo que se hizo en la vida. Y se va a abrir un segundo libro, el segundo que leíste, el del libro de la vida, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Yo te pregunto, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está tu nombre escrito ahí? Te digo algo. Eric Saldaña tiene su pasado. Y no te lo digo para que no se te quede esa parte del mensaje. Pero cuando yo llegue a la presencia de Dios y yo oiga mi nombre, voy a saltar de alegría. Porque yo abrí mi corazón a Cristo y por esa decisión Él anotó mi nombre en el libro de la vida. Él no anotó mi nombre porque yo sirvo como pastor o alguno de los pastores de la congregación. Él no anota los nombres en el libro de la vida por tu buen comportamiento, por ser un buen ciudadano, por tener un doctorado. Él anota el nombre de cada persona en el libro de la vida cuando Él ve que hay alguien que le recibe de todo corazón y que le abre su vida a Él. Y te digo algo y te lo digo de corazón, gloria sea al Señor, esto es para ti, Señor.